mezcal se produce en Campeche? La respuesta es casi nada. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo estudios allá? Ah, porque el investigador era de esa zona y tenía que tener sus colecciones allá, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque en Campeche debimos habernos conectado todos a la agricultura, a las abejas, al mango, a la papaya, a lo que era importante para esa región. Segundo, visitando Texas A&M, en algún momento tuvimos la oportunidad de conversar con el director de la parte agrícola de Texas A&M y una de las preguntas que le hicimos fue, ¿cómo asigna su presupuesto? Y él fue muy claro en decir, mi presupuesto se asigna a las prioridades del Estado, a las prioridades de la región. Y la pregunta que le siguió es, bueno, ¿y qué pasa si alguien de sus profesores decide trabajar en mango o piña? Y me dijo, no nos cerramos a esa posibilidad, pero él tiene que conseguir sus propios recursos para mango y piña, no para si no trabaja en los proyectos nacionales. Entonces, aquí tenemos que hacer un esfuerzo de definición de prioridades. Segundo, yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión productivista de solo aumentar la producción y tenemos que adicionarle dos grandes variables. Una de ellas que todos hablamos es la sustentabilidad, es decir, la conservación de los recursos para las generaciones futuras, para que las generaciones futuras, y la otra que está muy de moda y creo que justamente está de moda porque el modelo de desarrollo que hemos seguido y que algunos hemos impulsado, tenemos que ser responsables también, no ha dado respuesta a los problemas de pobreza, no ha dado respuesta a los problemas excluyentes y tenemos una gran porcentaje de nuestros hermanos en todo el mundo que viven alejados del progreso y del vicio. Entonces, tenemos que pensar en eso. Va a requerir transformar las políticas públicas y la gobernanza de los sistemas. Eh, Obviamente, después de haber estado participando en niveles importantes del gobierno federal y de manera internacional, este es un gran problema, transformar las políticas públicas, porque muchas veces las políticas públicas eh, van más orientadas a mantener el poder y la popularidad que a dar soluciones reales. Y la gobernanza de los sistemas implica que tenemos que tener una nueva de articulación de los actores. Y este es un tema bastante complejo que requiere. También implica que no podemos alejarnos de los macro desafíos o de los desafíos globales. Quizás el más grande, el más importante, aunque en algunos países como Estados Unidos ya no existe, que es el cambio climático. Y digo, ustedes saben que estoy haciendo broma, que dicen que ya no existe por decreto presidencial. Tenemos que enfrentar ese gran desafío. Yo me imagino que todos ustedes están familiarizados con el concepto de la Escuela de Estocolmo de los sistemas planetarios o de los límites planetarios. Creo que hay 8 límites planetarios y hemos rebasado 7, o de los 9 hemos rebasado 7. Eh, el, el más importante ahorita es cambio climático, pero tenemos problemas de agua, tenemos problemas del ciclo de nitrógeno, el ciclo de fósforo, la atmósfera. Entonces, cualquier cosa que hagamos no podemos ignorar que tiene que estar dando respuesta a esto. Y esto nos debe de llevar a que lo que hagamos, tanto en seguridad y soberanía alimentaria, se vuelvan sostenibles y sean arraigadas sobre todo en los territorios. Entonces, me parece que este es el contexto que debe definir la investigación científica para la agricultura. Ahora, cuando hablo de ciencia con conciencia, ¿qué significa esto? Bueno, significa básicamente que el conocimiento científico debe ser realizado pensando en el centro de este proceso, al ser humano, y no como un fin en sí misma. Muchas veces los que sobre todo nos gusta, y me reconozco dentro de ellos, la investigación básica, pues la hacemos porque creemos que es la investigación con un fin en sí mismo. Bueno, no.
realmente nosotros tenemos que hacer una investigación que tenga centrada en el hombre, centrada en la protección de la casa común y con responsabilidad ética y con responsabilidad ética fundamentalmente. El día que dejamos de hacer esta ciencia, perdemos la conciencia de la ciencia. Quizás el punto es que reflexionemos cuando hacemos alguno de nuestros proyectos, programas, eh, clases, cómo es que ponemos a esta, la hacemos una investigación humanística. Es decir, si logramos hacer una ciencia con conciencia, algunas de las características que estimo debe tener, primero, que tiene que ser humanista. Humanista teniendo al hombre en el centro. Por lo tanto, también es ética, ¿sí? Tiene que tener principios éticos. Y ustedes verán que en algunos casos, muchos de nosotros, cuando nos llega un proyecto de alguna empresa por fuera y quiere que demostremos que el producto A es lo mejor del mundo, hacemos hasta lo imposible por demostrar que es lo mejor del mundo, a pesar de las evidencias que nos dicen que no es así. Entonces, y estos son proyectos inocuos hasta que tengamos que hablar con proyectos con bacterias o viruses o hormonas o medicamentos que pueden tener daño. Segundo, debe ser una investigación que nos ayude a promover la justicia y la equidad, ¿sí? La justicia social y la equidad. Y esto es súper complicado. Es otra característica que debe tener, es una ciencia que debe de cuidar la casa común. Cada día nos damos cuenta de que nuestra madre tierra y la casa común que tenemos la estamos acabando rápidamente. Hay una grande serie de movimientos en favor de la restauración y la recuperación. Ustedes en Veracruz tienen muchos ejemplos de esto y eso me parece que los debe alentar a seguir adelante, pero yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo porque nuestra investigación ponga en el centro lo humano y la tierra como dos ejes en los que si algo estamos haciendo y los afecta, mejor no lo hagamos. No pasa nada. Nuestra vida es muy efímera. Y tercera, yo creo que tiene que ser construida a través de diálogos interdisciplinarios y multiactores. Antiguamente hacíamos la investigación casi saliendo del laboratorio o pensando en nuestras propias aulas o con lo que nosotros creíamos que eran los problemas principales y a veces, por ejemplo, les voy a poner un caso. Nosotros en muchas ocasiones nos dedicamos a crear sistemas de información para los pequeños productores y son bastante complejos para entrar. Hay tablas, hay gráficas, hay mapas y algún día le pregunté a un grupo de pequeños productores, ¿y ustedes qué necesitan? Y me dijeron, necesitamos pues básicamente tres cosas. Primero, que me diga cuál va a ser el clima hoy aquí en mi lugar para poder tomar decisiones. Segundo, que me digan cuáles son los precios de los insumos y tercero, que me digan cuáles son los precios de mis productos y dónde los puedo vender. Entonces esto, pues como que me cambió un poco la forma de pensar, en decir, y todas estas informaciones que tengo de gráficas y de láminas, ¿cómo la interpreta el pequeño productor? ¿Sí? Entonces, en fin, hay algunas cosas más ahí en esta gráfica que son para la reflexión, pero como le están diciendo a Mafalda, yo creo que aquí lo más importante es que nos volvamos caros, porque la honestidad es un regalo bastante caro, ¿sí? Y tengamos que cuidarlo y no convertirnos en gente barata. ¿Cuándo la ciencia deja de tener conciencia? Primero, cuando la ciencia se convierte en instrumento de poder para destruir y someter. Y esto ustedes hoy día, en este mundo que no ha dejado de tener guerras y que estamos viviendo, no sé, alrededor de 15 o 20 conflictos el día de hoy o más, es muy claro que muchos de esos conflictos no podrían ser eh, luchados sin el apoyo de la ciencia o sin el apoyo de la investigación científica o del desarrollo tecnológico. La otra es cuando la ciencia se ata a intereses de poder o políticos. Yo creo que una de las grandes responsabilidades y grandes cualidades de la ciencia es la libertad de pensar libremente para dar soluciones
a las cosas como son, no bajo intereses sociales, no bajo intereses de poder o intereses políticos. Y ustedes verán que ha habido grandes imperios, grandes gobiernos o pequeños gobiernos que obligan a que su ciencia presente los datos que ellos quieren presentar, a pesar de la evidencia de lo contrario. Cuando la ciencia se vende totalmente a intereses comerciales, un poco el ejemplo que les mencionaba. Cuando tenemos convenios con las empresas privadas, tenemos que tener mucho cuidado para tener el valor de decirles a las empresas que sus productos sí o no, o en qué cantidades o en qué límites son buenos o son malos. Pero generalmente, como vivimos en un estado de muy pocos recursos, casi somos capaces de vender nuestra alma al diablo porque un producto funcione y nos sigan financiando nuestras investigaciones, nuestros viajes a congresos, etcétera. Y la otra, que esa quizá nos afecta a todos, porque por los que somos investigadores también somos un poquito de egoístas y egocéntricos, buscamos nuestro prestigio personal. El problema no es tener un prestigio personal, tenemos que tener orgullo de lo que hacemos, tenemos que de estar contentos con lo que hacemos. El problema es que cuando ponemos eso como el objetivo principal, nosotros perdemos la razón de hacer ciencia. Y ustedes que están más cercanos que yo, seguramente saben de todos los papers, artículos que fueron eliminados de las revistas porque descubrieron que alguien falsificó todo. Buscaba su prestigio personal y buscaba su beneficio personal. Esto me lleva a pensar que quien hacemos ciencia o quien hace ciencia o quien pretende hacer investigación tiene responsabilidades. Y las responsabilidades que tiene son muchas, pero he puesto aquí 7 que me parece que son fundamentales. La primera de ellas es que lo que hagamos de ciencia tiene que ser orientada a respetar la vida y respetar al ser humano. Tiene que ser orientada a promover y a respetar la libertad, la justicia. Tiene que ser un enfoque solidario, es decir, no solamente para ciertas clases, ya sean clases que hoy llamamos pobres o clases que llamamos ricas, o el sector privado o sector público. Tiene que hacerse con tolerancia. Y tolerancia es quizá lo más difícil para un investigador porque nos obliga a aceptar que no somos el centro del universo ni tenemos toda la verdad. Tiene que estar orientada a conseguir la paz. Podemos decir, México tenemos paz, ¿será cierto? No lo sé, pero que nuestra investigación ni nuestra ciencia no vaya orientada a promover la guerra, sino la paz. Y finalmente, que tenemos que tener una ciencia orientada al cuidado de la naturaleza. Ahora, estas son responsabilidades de cada uno de nosotros. Nadie nos las va a catalogar. CECITI no nos va a preguntar, oiga, ¿han respetado ustedes a la vida? Esta es una decisión personal, esta es una decisión ética, esta es una decisión individual. Y yo creo que por eso yo creo que ser investigador y ser profesor tiene una gran responsabilidad para el mundo. Finalmente, hacer ciencia, y voy a regresar a la parte ética, requiere no falsificar o inventar datos. ¿Sí? Y esto implica no seleccionar datos. Los que trabajamos en ganadería somos muy buenos porque queremos resolver un problema con 5 vacas por tratamiento y de esas 5 excluimos 4 para que no va a dejar la que nos deja los datos que queremos nosotros, que era importante. Y esto tiene una parte importante para la formación de los estudiantes. En muchas ocasiones me han oído decir que les he preguntado a los estudiantes cómo vas con tu experimento. Y muchos estudiantes me dicen mal. Y tú les preguntas por qué. Y el estudiante me dice, porque el experimento no me dio los resultados que yo quería. ¿Sí? Si es eso, pues mejor no hagas investigación. El hacer investigaciones para que la ciencia, el proceso científico, te dé la evidencia de lo que estás pensando. Entonces hay que no hacer plagio o atribuirse créditos de manera impropia. Mucha gente se pelea por ser siempre el primer investigador en la lista de los coautores. Yo creo que aquí hay que reconocer que uno solo no puede hacer todo. Tenemos que tener principios éticos en la conducción de experimentos. Esto se aplica mucho
a dos temas. Uno, todo lo que tiene que ver con investigación animal y todo lo que tiene que ver con investigación, con la utilización de colaboradores, mano de obra, etcétera. Tenemos que trabajar cuando hacemos investigación en algunas áreas, el derecho de las comunidades originales. En fin, una parte muy importante es evitar conflictos de intereses. Esto es muy importante. A veces nos ofrecen hacer un experimento, pero nosotros eh, tenemos algún tipo de propiedad en la empresa o queremos hemos tenido un beneficio de la empresa o vamos a cobrar regalías por las tecnologías. Entonces, que tengamos mucho cuidado en que esto no nos cause conflicto de intereses. Y una de las cosas importantes son los dos últimos temas. Una es que nosotros debemos estar constantemente cuestionándonos sobre nuestros resultados y hacernos responsables de los mismos. Muchos de nuestros resultados generan dilemas a los productores, dilemas a la sociedad. Muchos de nuestros resultados tienen lo que en inglés le llaman trade-offs, es decir, logramos algo, pero perdemos algo. Y nosotros tenemos que ser responsables de estas cosas, no podemos meter la cabeza en un hoyo. Entonces, todo este proceso de la ciencia me parece que es importante. Y termino, porque ya sé que estamos sobre el peso, con cuatro ideas que quiero compartir. Para hacer investigación científica, para hacer ciencia, se requiere libertad. Eh, si no tenemos libertad para pensar, si no tenemos libertad para diferir, si no tenemos libertad para cuestionar, si no tenemos libertad para decidir, no podemos hacer ciencia. Y esto pareciera que es algo para muchos de nosotros que no tiene sentido, pero la realidad es que esto es fundamental. Voy a ponerles un ejemplo. En los Estados Unidos, el país que para muchos de nosotros fue desde después de la Segunda Guerra Mundial y hasta hace quizás unos 6 años, un, un país ejemplo de cómo podríamos hacer ciencia, que recibió a científicos disidentes de todo el mundo. Hoy día, el laboratorio que estaba estudiando el genoma humano prácticamente está vacío después de haber tenido X número de investigadores, más de 100 o 200 investigadores. ¿Por qué? Porque se les ha quitado la libertad para pensar, porque una corriente política, ideológica, piensa que eso no es importante o piensa que ahí no está la verdad. El mismo caso sucede con el cambio climático que ha pasado en otros lados. Hay un libro que se llama algo así como Las 6 revoluciones, y en ese libro de las 6 revoluciones, los invito a que lo lean, hay 2 revoluciones, la que toma lugar en Holanda y la que toma lugar en Inglaterra, que muestran claramente la importancia de la libertad para avanzar el conocimiento. No quiero hacer conjeturas sobre lo que estamos viviendo en México, eso lo dejo a cada quien, pero necesitamos mayor libertad para diferir, para pensar y para construir. La otra cosa que quiero enfatizar es que la ciencia requiere tiempo. La ciencia requiere tiempo. Hoy día, con un proyecto que nos financie SEDCITI, quiere que cambiemos la forma de producir semillas en 24 meses. Y la ciencia requiere tiempo, requiere repetir experimentos, requiere repetir para la prueba de hipótesis, requiere pensar, requiere cuestionarnos. Y no todo tiene aplicación inmediata. Hoy día quieren que todo tenga aplicación inmediata. Yo creo que este es un grave problema. Yo creo que alguien tenemos que hablar de que no todo lo que hago yo con 4 experimentos, con 6 vacas, o con 4 surcos por tratamiento, o 3 parcelas por fertilización, o 4 árboles de mango para ver productos, nos tenga que tener una aplicación inmediata. Requiere todo un proceso y requiere tiempo. Y esto es algo que tenemos que seguir insistiendo. Hoy día, en todas las instituciones queremos que todo se aplique de inmediato. Finalmente, yo creo que tenemos que reconocer que la ciencia no es el único camino para el conocimiento.
Y a los que nos llaman la investigación científica, la tenemos que ver, o la tuvimos que haber visto, algunos ya estamos saliendo de todo esto, como un cuestionar permanente de las verdades o de lo que se creen verdades, y que lo tenemos que hacer como una aventura para encontrar un mundo mejor para la gente, o para un mundo mejor para nuestro ambiente. Entonces, me parece que estas tres ideas son las ideas que nosotros tenemos que ayudarnos para fomentar nuestro proceso científico. Y termino con una idea escrita en los años, hace algunos años, hace algunos ayeres, donde Rousseau decía algo muy interesante. Nosotros tenemos físicos, tenemos matemáticos, tenemos químicos, perdón que lo esté leyendo, astrónomos, poetas, músicos y pintores en abundancia, pero no tenemos ciudadanos. Y al tener ciudadanos implica que tenemos que hacer ciencia con conciencia. ¿Para qué la hacemos? Y yo creo que este es el gran reto de los profesores, de los que están formando nuevas mentalidades y nuevas conciencias. Es qué valores vamos a darles a los jóvenes, valores trascendentes a las nuevas generaciones, para que esos físicos, para que esos matemáticos, para que esos agrónomos puedan en realidad transformar el mundo en que vivimos, conservar la naturaleza y generar condiciones de vida adecuadas para los miles o para los millones de personas que siguen esperando, que siguen ansiando tener la oportunidad que la mayoría de los que estamos participando en esta conversación tenemos. Espero que estas ideas puedan ayudar un poco a la reflexión. No espero que estén de acuerdo con ellas. Solamente espero que nos ayuden a reflexionar y que cada uno nos vayamos con el mensaje de por qué estoy haciendo yo lo que hago en el gran esquema de cosas, que es lo que nos va a dejar los momentos de trascendencia en nuestra vida. Muchas gracias y cualquier comentario que tengan, quedo a sus órdenes. No No te sé, escuchas, Juan. no sé si me escuchas, Juan, pero muchas gracias. Estás, Ya te escucho muy bien, perdón. me voy a desconectar de. Sí, sí. Muy bien. Pues aún estamos todavía a tiempo para ver el partido en repetición, pero sí vamos a aprovechar que está el doctor García Winder con nosotros y somos una audiencia bastante grande, somos más de 70 personas conectadas, por lo tanto, yo les voy a pedir que las preguntas sean concretas, ¿verdad? Si bien cada pregunta debe tener un contexto, lo ideal ahorita para poder participar, ahorita que estoy viendo ya casi cerca de 8 o más en manos levantadas, las preguntas sean muy concretas pues vamos a bombardear al doctor García Winder hoy que lo tenemos de frente. Juan, Entonces, sí, adelante. si te parece, podemos hacer dos cosas y si le parece a la audiencia, dos cosas. Uno, eh, unas 3 o 4 preguntas al mismo tiempo, pero al final de la presentación, y si no les doy mi correo electrónico, y podemos incluso empezar una charla entre todos para ir construyendo algo de esta comunidad, si les parece. Por supuesto, claro que sí. También Gracias. las preguntas que pongan en el chat, pudieran ser ya retomadas ahorita o si no, posteriormente, como dice el doctor García Winder. Y tenemos una mano levantada. El primero es Antonio Suset. Por favor, Antonio, una pregunta concreta, sé breve, por favor. Ok, Adelante. muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Escuchamos bien. Sí, mire, bueno, soy Antonio Susé, estudiante de doctorado en agroecosistemas tropicales, soy cubano y me parece, digamos que muy interesante, yo diría que maravilloso lo que usted acaba de explicar y exponer, porque también tenemos esas broncas en Cuba y parece ser que es un problema de Latinoamérica. Yo diría, y no sé si usted estaría de acuerdo o no, que lo que falta es más humildad científica de los portadores de la ciencia. Bueno, Y ahí me escucha. sí, te escuchamos bien, adelante. Y ahí me remito a lo que plantea una frase de Eduardo Galeano, que decía sobre la palabra y el acto. Cuando la palabra decía más o menos, el acto hacía menos o más.
un día la palabra y el acto se encontraron y como no se conocían, no se saludaron. Yo creo que eso es una bronca que todavía hay en mucho de la academia en Latinoamérica, y es que lo que pretendemos transmitir no coincide o no se articula con lo que hacemos. Y por ahí, por eso es que no se soluciona. Y me gustaría que usted, pero yo insisto en lo que falta es humildad científica para Mi el estimado reconocimiento Antonio, de... creo que la pregunta está hecha. Vamos a aprovechar el tiempo con el doctor García Winder y les pido preguntas concretas. Adelante, Miguel. No sé si quieres que tengamos dos, pero Antonio, Claro. tienes toda la razón. Y por eso yo creo que es el proceso, no solamente es el acto y la palabra, sino cómo construimos la ciencia. Yo creo que ahorita tenemos una gran oportunidad de revertir el proceso, de revertir el proceso en que hacemos investigación, y tenemos que hacerla participativa para que la palabra pueda transformarse en acto, ¿sí? Esto en el pasado, en algunos países era muy claro. Trabajabas a partir del territorio, sabías lo que necesitaba el productor. Y en algunos momentos nos dimos el cambio y los investigadores nos creímos los dueños de la verdad, y que de aquí tenía que bajar hacia abajo, y a veces pues, llegamos con soluciones que ni siquiera nos pidieron, ¿sí? Es un proceso bastante complejo, pero tienes razón. Y la humildad, sí, la humildad, Sí, no muy tengo bien, más que muy decir. bien. Gracias. Vamos a hacer Gracias. gracias, Antonio Suset, hacer lo que propones, Miguel. Vamos a escuchar a tres de los que están levantando la mano, para ir teniendo una respuesta tuya. Y tenemos la participación de Soledad Delgadillo. Por favor, Sol, adelante. Pregunta concreta. Creo que Sí. tienes tu micrófono apagado, Sol. Bien, Gracias. doctor, es un honor para mí verlo por, desde nuestra ceremonia honoris causa, y de verdad fue muy breve, pero impresionante su trayectoria. Eh, Muchas felicidades por la oportunidad con esta charla que tenemos, y sobre todo creo que con respecto a la investigación, la ética que el investigador debe tener es primordial. Pero tengo una pregunta, doctor. Sé que usted estuvo en INIFAP. La pregunta sería, y tal vez es difícil, pero ¿qué podríamos hacer los investigadores y la ciudadanía? Como usted dice, hace falta ciudadanos. Bueno, la ciudadanía para rescatar el INIFAP. No tiene presupuesto, y para nosotros el INIFAP en el campo Cotaxtla tenemos una organización, un instituto de mucho aprendizaje, de mucho apoyo y de suma importancia, sobre todo bueno, para todo México, pero aquí en la cuenca del Papaloapan ha sido muy relevante. ¿Habrá un camino, doctor? Eso es todo, gracias. Sí, muy bien. Vamos a otra pregunta para ir sumando estos cuestionamientos. Adelante, Juan Carlos Moreno. Gracias, muy buena tarde. Saludos al doctor Miguel Winder y a la comunidad del Campus Veracruz. Bueno, va un poco en el sentido de la participación de Antonio Suset. Me llamó la atención la posición del doctor Winder en el sentido de que la ciencia requiere tiempo y no todo tiene una aplicación inmediata. Bueno, hoy día la política nacional, la política de la propia CECITI nos habla de que el conocimiento no puede desligarse completamente de su responsabilidad social. Si bien la investigación básica requiere de tiempo, pues se han generado avances trascendentales en investigación. Sin embargo, su aplicación o los contextos donde se debe de cubrir una necesidad va muy lentamente a fin de contribuir a temas de la pobreza, inseguridad alimentaria, crisis climática. Entonces resulta éticamente cuestionable destinar recursos de manera indefinida a investigaciones
sin una perspectiva clara de utilidad. Y bueno, vemos los cuestionamientos del pragmatismo de Charles Sanders, donde sostiene que el valor de una idea se demuestra por consecuencias prácticas, o la posición del utilitarismo de Jeremy Bentham, donde propone que las acciones son moralmente mejorables cuando se generan un beneficio a un número de personas. Entonces, sí, creo que sí a la ciencia, pero creo que también tenemos que pensar en una aplicación. Muchas gracias. Sí, gracias, Juan Carlos. Vamos a dar oportunidad a Diego. Sí, adelante, Miguel. Me ¿Contestas o toca. esperamos a Diego? No, podemos una más si quieres. Ok, Diego, por favor, adelante. Sí, doctor, gracias. En primer lugar, pues felicidades, doctor Winder, por esta excelente charla. Comentarle que nosotros estamos constantemente discutiendo estos puntos en nuestros cursos aquí del campus Veracruz. Yo imparto la materia de filosofía de la ciencia. Comentarle que nosotros la diseñamos y la propusimos hace como 20 años cuando regresé de mi doctorado, y me la rechazaron 3 veces y me pusieron ahí una nota que propone cosas útiles. Entonces, afortunadamente me la aprobaron después con un grupo de profesores y sigue aquí. En Montecillos luego se propuso la misma materia, filosofía de la ciencia, que la daba el doctor Córdoba, que falleció en la época de COVID, también egresado de la Universidad de Minnesota, igual que yo. Algo ahí coincidía, no sé qué, pero ahí estábamos los dos. La pregunta, doctor, concreta, porque no tenemos tiempo, es cómo le hacemos para cambiar este paradigma. Va muy en concordancia con lo que decía la doctora Soledad, sobre todo en este esquema que estamos en este momento, digamos en el INIFAP y en el Colegio de Posgraduados, que tiene una cultura organizacional, que tiene una historia que surge en un momento histórico del país, de la Revolución Verde, de la ciencia positivista, mecanicista, numérica, estadística, y que ahora la tenemos que hacer más humanística, cuando la gente ya está formada. Me refiero ya, creo que en el colegio los más jóvenes somos los de 65 y más, y esos somos los chavalones. No sé en el INIFAP cómo está el rango de edades, pero por ahí debe estar. Afortunadamente, creo que el INIFAP está renovando más su personal, pero el colegio ha estado un tanto quieto. Entonces, ¿cómo entrarle? ¿Cómo hacerle? ¿Qué propone usted? ¿Cómo piensa ahí? Gracias, doctor. Gracias. A ver, las 3 preguntas, Sol. Gracias por tus comentarios. Realmente son... Me sonrojan. Muchas gracias. Normalmente tengo como práctica en mi vida no hablar para criticar de las instituciones, al menos inmediatamente después de que las he dejado, porque sería injusto para las nuevas autoridades del INIFAP que yo las critique o que yo diga mis opiniones. Tú sabes bien lo que había pensado del INIFAP, pero sí es urgente una reestructura profunda del instituto en muchos sentidos. Lamentablemente, pues las visiones que teníamos eran un poquito distintas a las que esperaban. Y no quisiera, si me lo permites, comentar algo, lo podría comentar contigo cuando lo desees en privado sobre el tema. Y Diego, no, están más jóvenes, estamos muy, en el INIFAP también el promedio de edad es muy, muy alto. Hicimos un pequeño ejercicio una vez en una muestra aleatoria de personal del INIFAP, que también es importante, es la mayoría de los profesionales, y lo mismo sucede en el colegio, son de los más viejos, son hombres, y hasta recientemente estamos incluyendo mujeres, y yo creo que ahí hay un gran tema de oportunidad para la modificación de las instituciones. Juan Carlos, tienes razón, pero yo creo que aquí hay que diferenciar 2 cosas. Una es la aplicación de los conocimientos que ya existen y otra es la generación de los nuevos conocimientos mediante el método científico. Y esta generación de los conocimientos es la que requiere tiempo. En el 2008,
para los que estamos jóvenes, recordarán que se dio la anterior crisis agroalimentaria, que terminó con la primavera árabe en Egipto y algunos otros problemas. Y en aquella época hubo una gran discusión sobre cómo resolver el tema de la seguridad alimentaria. Y se hablaba de que si nosotros, lo cual es cierto hasta el día de hoy, que si nosotros aplicáramos o transfiriéramos la tecnología ya existente en los trabajos, no habría problemas de producción. Entonces, tienes razón, hay una gran cantidad de conocimiento que ya está generado y que lo que tenemos que hacer es transferirlo. Y a eso, ahí es donde creo que tienes toda la razón de decir que tenemos que trabajar a la aplicación. Brasil, cuando Embrapa empezó a trabajar y resultó que Embrapa se convierte en el gran transformador del sistema brasileño, Embrapa tomó una posición pragmática. Y la posición pragmática fue poner una antena, pusieron 2 antenas tecnológicas, la más importante en los Estados Unidos, y lo que hacían era, agarraban este conocimiento de Estados Unidos y lo transformaban y lo aplicaban de una manera rápida. Paralelamente avanzaron en algunos de sus conocimientos científicos básicos, por ejemplo, en el manejo de fertilizantes y algunas otras cosas. Entonces, este es el gran dilema. Sí, hay que aplicar lo que ya tenemos, podemos trabajar mucho, y entonces la decisión es, ¿estamos haciendo conocimiento nuevo o estamos validando tecnologías y conocimiento actual? Entonces, ahí me parece que hay una discusión. Y Diego, no sé qué decirte, pero a ver, primero es muy fácil criticar el pasado. A mí me molesta mucho llegar y decir, es que la Revolución Verde es culpable de todo lo que tenemos. Bueno, pero se realizó en un tiempo histórico especial. Sí, mucha gente hablan de la división aquí en México, desde la agricultura de la Revolución Verde y la agricultura de Hernández Xolocotzin. Bueno, la realidad es que la agricultura de la Revolución Verde salvó millones de vidas. Ahora, estamos juzgando algo que pasó en los años 70 o antes del siglo pasado con conocimientos y necesidades actuales. Entonces, sí, aprendamos de la historia, pero tenemos que hacer reconocimiento de lo que pasó. No podemos cambiar el pasado. Pero sí, yo creo que es importante que todos sigamos hablando de esto. Y creo que poco a poco las autoridades de nuestros centros de investigación o de innovación se están dando cuenta que necesitamos tener una parte humanista en todo esto. Y yo creo que eso es lo más difícil, seguir insistiendo, seguir hablando, seguir formando nuevas generaciones, poner una gotita de arena en algunos de ellos y una gotita de agua en algunos de ellos y esperar que germinen lo que llevan adentro, pero de una manera vertical no creo que se vaya a dar, que digan, se establece en estos cursos, va a ser muy difícil. Y sobre todo como trabajamos en instituciones de muchos procesos científicos, pues estos procedimientos y de visiones ideológicas o de futuro, pues son bien variados y no hay manera de comprobar hasta que pase el tiempo. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo, seguir trabajando, seguir hablando, y yo creo que la audiencia aquí presente, bien o mal, tiene la oportunidad de hacerlo con sus proyectos y con sus estudiantes. Gracias. Excelente, doctor García Winder. Tenemos algunas manos levantadas. Vamos a permitir al doctor Villanueva, por favor. Juan, adelante. Sí, gracias, Miguel. Como siempre, un placer saludarte. Y qué bueno que es en este ámbito de seminario. Quería yo comentarte, hay 2 ideas, el principio de la investigación y el final de la investigación, ¿verdad? El principio de la investigación, a mí me parece, y quisiera que peloteáramos al respecto, que pelearse que si la básica, que si la aplicada está de más. Yo creo que lo que sí en agricultura debemos tener con mucha claridad que la básica y la aplicada tienen que tener como digamos, este otro concepto que yo aprendí en CATIE, que es investigación estratégica. Que se haga lo que hace falta hacer, ¿no? Que se haga, o sea, desde la básica hasta la aplicada, pero lo que haga falta hacer.
Pongo el ejemplo de limón persa. Nadie en el mundo estudia limón, nadie en el mundo estudiaba limón persa porque los únicos que teníamos superficie de limón persa era México, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces nos tocaba hacerla nosotros. En cambio, en otros cultivos, en otras especies ganaderas, pues en realidad mucha gente estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, eso sería para no perder el tiempo haciendo cosas que no nos tocan, ¿no? Pero también la paciencia está basada en repetición, eso también es cierto, ¿no? O sea, se tiene que repetir lo que alguien ya hizo antes para que validarlo también, ¿no? Y el final de la ciencia está, bueno, el famoso paper, hoy antes casi no se publicaba en el colegio, hoy se publica bastante, pero ahora estamos pensando también en llevar eso a innovación, es decir, al uso al que la gente lo use, ¿no? No solamente transferencia, sino innovación. Por supuesto, tendrá que ser un cambio generacional, no puede ser un cambio, como tú lo acabas de decir, por imposición, pero sí por formación. O sea, sí podemos ir viendo qué talentos quieren avanzar en ese sentido y entonces ir formándolos para que entonces estén preparados para hacerlo. Gracias, Miguel. Tus comentarios. Gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Miguel, tenemos algunos comentarios más en el chat. No sé si puedes verlos. Voy a intentarlo ver. Si pones chat. Tenemos al Sí. doctor Catalino López Collado, tenemos a Lucía Carmona, bueno, Sol ya participó y está Alex Trejo. Ahora déjame ver, aquí los estoy viendo todos. Ajá. Carlos Becerril tiene alzada la mano, doctor Reta. Sí, ahorita checamos con Carlos. Al doctor Catalino, el primero, te quiero decir que no solamente es la corrupción, bueno, sí es la corrupción. Bueno, si puedes, bueno, si tú puedes leer el mensaje Sí. de Catalino. Dice, los problemas del campo mexicano son corrupción, malos caminos, carreteras, puentes, delincuencia organizada, educación del campo y edad de los productores apenas tienen primaria y 60 años de edad. Déjame comentarte que cuando era subsecretario hice una presentación a la secretaría, a mi secretario, y en uno de los temas de los problemas del campo le puse algo que se llamaba la agenda oculta del campo mexicano. Y cuando me dijo, ¿qué rayos es eso? Le dije, mira, pues la agenda oculta del campo mexicano es la corrupción, es la trata de personas, es la inseguridad, es todo ese tema de violencias. Y en algunas conversaciones no tenemos datos, este es un tema muy complejo, no tenemos datos, pero algunas estimaciones de aquella época indicaban que cerca del 21% del PIB agrícola se dañaba por la parte de la delincuencia organizada, de la corrupción. Entonces, totalmente ahí necesitamos una cosa. Hace 5 años, un poquito menos, como hace 4 años tuve la oportunidad de visitar Sierra Leone con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. No estoy diciendo esto para que vean dónde han dado, sino para tratar un tema que hablas aquí. En Sierra Leone salimos a ver unos proyectos que estaban, yo calculo que alrededor de unos 30 kilómetros de la capital, de la única ciudad grande donde los mercados tenían lugar. En el traslado hicimos 2 horas y media, o 2 horas y media en el traslado, primero por el tráfico y segundo por las condiciones de los caminos. Cuando llegamos allá, el comité que íbamos nos pusimos a reflexionar sobre algunos temas. Decíamos cuánto hemos gastado, cuánto se ha invertido aquí en esta comunidad, no solamente por el FIDA, sino por la FAO, que estaba ahí, por el Programa Mundial de Alimentos. Y una de las preguntas que le hicimos a los directores de FIDA, FAO y Programa Mundial de Alimentos es, ¿por qué en lugar de dar dinero para este tipo de cosas que tenían un molino, una procesadora de aceite manual, todos estos inventos que tenemos, dijimos, ¿por qué no mejor pavimentan la carretera? En 30 kilómetros estás en el mercado en 1 hora, en media hora, ¿sí? Entonces seguimos pensando que toda la infraestructura para la agricultura, y en agricultura estamos fregados. Y aquí en México, pues ahora más lo podemos ver. Y el tema de los productores, de la edad de los productores, es un tema que tiene, y la incorporación de los jóvenes, es un tema que tiene más de 15 o 20 años en la discusión y no hemos logrado cambiarla.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es un tema, ¿sí? Y los precios de garantía muy bajos, ese es relativo. Habrá que ver qué entendemos por precios de garantía. Entonces, yo creo que sí, tus temas que pones son muy fundamentales para lo que tenemos que hacer. Yo esperaría, por ejemplo, que el colegio tuviera en economía o en desarrollo rural, presentar alternativas sobre dónde invertir, qué caminos cambiar, qué infraestructura hacer, cómo desarrollar las comunidades rurales y cómo trabajar con precios de garantía. Los precios de garantía los pone la Secretaría y yo diría que básicamente los pone Hacienda, dependiendo de cuántos recursos tienes. Pero ¿cuál es el estudio de los precios de garantía? FIRA es el único que tiene por ahí reportes de costos de producción. Ahí tenemos un gran trabajo. ¿Sí? Lucía me hace un comentario, nos pregunta cómo compartimentamos esto de fuera del juego institucional, y yo me imagino que fuera de las políticas de los gobiernos. La verdad no sé, Lucía, este es un tema que desde hace mucho tiempo hemos venido conversando, es decir, cómo creamos una política de Estado de largo plazo. En algunos momentos hemos dicho, bueno, lo que se necesita, copiando el modelo de Estados Unidos, lo que se necesita tener un proyecto de presupuestación y de políticas de 5 años o 6 años y que no cambie. Pero aquí cada año nos dan presupuestos y los presupuestos varían, yo diría mucho en función de la prioridad, de la influencia que tenga el secretario con el presidente o del interés que tenga el presidente o los Cámara de Diputados y cambian los proyectos. Entonces no podemos pensar en un programa, por ejemplo, de mejoramiento genético del ganado a 10 años o a 5 años, cuando cada año no sabemos si vamos a tener dinero para el otro. Entonces ahí me parece que hay una gran reflexión que hacer sobre cómo lo vamos a hacer. Aquí me pregunta a ver, ya se borró el doctor Alejandro Trejo, que cuáles serían las cualidades que podríamos tener para que hoy desarrolle. En alguna ocasión hemos venido conversando, yo creo que con Ponciano, quizás un poco más de cerca, la tradición histórica sobre las nuevas competencias. Yo creo que las competencias de los nuevos, y voy a decir agrónomos, pero no son agrónomos, son de los nuevos especialistas o los nuevos profesionales que van a ir al campo, tiene que estar compuesto de 3 cosas. Primero, saber el qué, saber el cómo y saber para qué. Y esto obliga a que tengamos esto obliga a que tengamos una formación muy importante en que la gente conozca los principios técnicos y teóricos de la biología, pero que también tengamos capacidades en lo que algunos le llaman capacidades soft o suaves, que tienen que ver con toda la parte de la sociedad. Entonces nos está obligando a repensar para qué vamos a formar a estos estudiantes. Yo creo que este es un diálogo súper importante. La Narro intentó hacer un diálogo sobre esto, y si quieres podemos conversar, te puedo compartir una presentación personal que tengo sobre visión de este tema, si tú así lo consideras pertinente. ¿Sí? Pues muchas gracias, Miguel. Mira, hay una lista larga pues de comentarios. Ahorita los revisé rápidamente. Todos ellos son muchas felicitaciones por la ponencia y saludos, ¿verdad? Y ya el tiempo se nos está acabando. Y hay una mano levantada de el doctor Carlos Becerril. Entonces vamos a permitir esta última intervención para ir cerrando. Adelante, Carlos. Con todo gusto. Gracias, Carlos. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, voy a hacer algunos comentarios, Miguel, y bueno, quisiera yo también oír tu punto de vista acerca de ellos y bueno, posiblemente toqué algunos puntos que pueden ser importantes, mencionaste varios y voy a empezar por el primero. Hablabas de la cuestión de la generación y la importancia del conocimiento, que hay diferentes tipos de cómo obtenerlo. Desde la perspectiva que yo veo y históricamente hablando, pensando en el desarrollo de las naciones, la ciencia
desde mi punto de vista, no es la única, pero sí la más importante para generación de conocimiento y el desarrollo de las naciones y en general el desarrollo de la agricultura y la conservación de los recursos naturales. Eso no quiere decir que el conocimiento empírico o el conocimiento tradicional o los siglos que tomó llegar, por ejemplo, al maíz, pues no es importante, pero dada la velocidad, y ahí voy a tocar el otro punto, y lo vertiginoso de ahora, efectivamente se requiere tiempo para generar ciencia y conocimientos, pero ahora se ha hecho de una manera tan veloz que inclusive nos rebasa, ¿no? Nos rebasa, y entonces el factor tiempo se convierte como una cualidad también a estudiar y a vencer desde el punto de vista científico, para no estar haciendo tantas repeticiones ni tantos experimentos, ¿verdad? Hay maneras diferentes ahora de hacer ciencia. Entonces, creo que también ese punto debe tomarse en cuenta. La otra es que se tocó un poco, me voy a ir a ese punto, porque es importante para nosotros como instituciones, ya que están científicos o investigadores del INIFAP, del colegio y posiblemente de otras instituciones, la cuestión de la edad de los cuerpos académicos de las instituciones. Yo lo veo de esta manera. No es el punto de la edad cronológica, sino realmente es de la vigencia del científico que pueda, a pesar de que tenga 50, 60 o 70 años, seguir siendo un vehículo de superación, de formación de talentos humanos, de generación de conocimiento relevante y que mantenga esa vigencia de tal suerte que sigue estando a la vanguardia de su área o sus disciplinas de estudio. En otras palabras, no tenemos la condición que tienen otros países que ya tienen, digamos, cuerpos científicos muy, muy grandes, donde el relevo a lo mejor tiene que ser fácil de hacer. Aquí me parecería un desperdicio que gente que tenga, ya se extendió la esperanza de vida en los seres humanos hasta los 80, 85 años. Entonces, si hablas de un ser humano que tiene 60 años, hace una generación era un vejete, era un sexagenario, ahora pues tienes que pensar que tienes que sacarle todo el provecho posible. Y otra consideración con respecto a esto de nuestro país es la formación de esos científicos, cuánto nos ha costado y cuánto invierte el Estado mexicano como porcentaje del Producto Interno Bruto en ciencia. Entonces, nuestros recursos científicos los tenemos que cuidar, los tenemos que, voy a decirlo así, tomar y exponer el mayor tiempo posible que se pueda, siempre y cuando, insisto, en que esa, llamémosle entre comillas, juventud de vigencia permanezca, ¿no? Por otro lado, en cuanto ya a las temáticas, se menciona como estimado doctor Becerril, te interrumpo, quisiera ser un poquito más concreto, que ya estamos fuera de tiempo. Ya termino con este punto, y eso es lo que iba a decir. El último punto es esto, en cuanto a puntos importantes, es el siguiente. La cuestión del cambio climático, alguna vez me tocó tener una cuestión internacional con gente de otras instituciones, en el sentido de que, a ver, el cambio climático o el calentamiento global, ¿quién lo produce? Si es desde el punto de vista antropológico, me refiero a qué países. ¿Por qué nosotros tenemos que remediar lo que hacen otros, que lo remedian ellos que lo están provocando? Y así también, con esto ya concluyo, si cuando los políticos generan un problema a nivel social, a nivel científico, a nivel económico, tampoco los científicos no estamos para resolverles todos sus errores, que los resuelvan ellos. Nosotros estamos para servir a la sociedad. Y en este sentido, si queremos que la ciencia esté al servicio de la sociedad, tenemos que estar muy cerca de esa sociedad. Y esa sociedad, en la medida de lo posible, que el ciudadano esté educado también, en esa medida nosotros también tenemos la posibilidad de estar cerca de ellos e impactarlos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No esperábamos menos de tu intervención. Se me olvidó hacerte un comentario, Juan, el doctor Villanueva. Sí. Primero, qué gusto verte y conversar contigo siempre. Yo creo que, Juan, los gaps es muy importante tenerlos claros, y eso solamente los que están trabajando los podemos obtener, y los gaps, los conocer, y los gaps son los que podemos nosotros, o las brechas son las que nosotros podemos fijar. Mientras hablabas, se me ocurrió la idea de lo siguiente, es decir, el investigador no necesariamente tiene que ser el que transfiera, y quizá lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con estos famosos sistemas y redes. Habrá gente muy buena para la transferencia, y quizás dentro de los jóvenes habrá gente que pueda llevar esto más al campo. Muchos investigadores de nosotros no tenemos incluso ni capacidad para relacionarnos con el productor, no tenemos su mismo lenguaje. Quizá valdría la pena ir pensando en estas redes, desde, como decías tú, desde
desde la producción hasta la utilización y el plato, y como dicen, zapatero a tus zapatos, cada uno de nosotros. En algunos centros de investigación, por ejemplo, en lo que era, en el de Colombia, que cambiaron de nombre, el que era el CIAT, pero no el privado, que era Corpoica, le cambiaron de nombre, pero ellos tienen un sistema de evaluación muy interesante, donde el investigador tiene que pasar no más del 10 o 15% de su tiempo haciendo vinculación y dedicarse, pero los obligan a tener vinculación para poder entender los problemas. Entonces yo creo que ahí hay un proceso muy interesante que a lo mejor ustedes en el campo, por la forma en que han venido operando, no digo Montecillo, porque Montecillo es mucho más complejo, debería de participar, podría ser una utilidad, podría ser de una utilidad. Doctor Becerril, gracias por tus comentarios. Yo creo que aquí cada quien tiene sus opiniones. Ciertamente el conocimiento científico y la investigación es uno de los mecanismos seguros para entender, porque nos permite comprobar. Yo no estoy seguro que es el más rápido. Es más, hoy día la investigación viene atrás a veces del conocimiento. A veces se hacen ciertas cosas y luego tenemos que entender por qué. Pero bueno, cuando hablas de la edad, yo nunca hablé de la edad de los investigadores, hablé de la edad de los productores, y ni yo no hablé de la edad de los productores, fue una pregunta que nos hicieron. Pero déjame comentarte algo. En los meses que estuve en el INIFAP hicimos un estudio, porque una de mis preocupaciones era precisamente ver la productividad de los investigadores. Y utilizando la misma evaluación interna, con todos los defectos que la evaluación interna pudiera o no tener, con los mismos datos que cada uno de los investigadores pone en el sistema. O sea, no fue nada de fuera, utilizamos los mismos datos. Y empezamos a ver la gran diferencia. Investigadores muy productivos e investigadores muy poco productivos. Una gran diferencia. Después les hice la pregunta, oiga, a ver, divídenmelos por sexo. Investigadoras versus investigadores, y encontramos que no tenía nada que ver. Había investigadoras muy productivas y había investigadoras que no producían nada, igual de los hombres, muy productivos y nada productivos. Después le dije, a ver, califícamelos por edad. Y había investigadores viejos que estaban entre los más viejos, quiero hablar de 40, 50 años en el INIFAP, que estaban en la parte más productiva, y había investigadores viejos que estaban en la parte más baja. Y los jóvenes exactamente igual, había jóvenes que estaban en la parte muy alta y en la parte muy baja. ¿Qué te dice esto? Pues que hay otras razones por las cuales un investigador es más productivo o menos productivo. Y esas son las que tenemos que identificar y tenemos que buscar mecanismos para, como dicen los que saben de forrajes, para chapear los malos forrajes y dejar los buenos forrajes. A veces, quizás, con el 30% de los profesores y los investigadores que tengamos las respuestas. El otro día alguien me preguntó, ¿y cuánta gente trabaja en el INIFAP? Y me acordé de una historia que le preguntaron, no sé si a Juan Pablo II, Papa, o al que le siguió, y le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano. El Papa, con sentido de humor, dice aproximadamente el 50%. ¿Sí? Entonces, ahí creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que hacer. Así que, y el que estemos cerca de la sociedad, pues tenemos que estar cerca de la sociedad. Ese es quizás el mensaje final de este seminario. Es decir, nosotros tenemos que hacer ciencia para estar cerca de la sociedad y que el hombre viva mejor y tengamos un mejor planeta. Muchas gracias a todos. Mi correo está en la presentación. Quedo a sus atenciones. Me tardo en contestar, pero pues ahora que tengo menos responsabilidades oficiales, quizá conteste un poquito más rápido. Muchas gracias. Estimado doctor García Winder, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que la comunicación fluya y sigamos teniendo estas buenas charlas y su opinión sobre lo que sucede en la ciencia y que sea una ciencia con conciencia. Pues muchísimas gracias a todos los que están aquí. Una foto, doctor. Una foto, doctor. ¿Ustedes sabrán? Sí. Una foto. De galería, doctor, una foto de galería. Bueno. Okay. No, tómala, por favor. Ya estuvo, ya está.
Sale. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Que gane el Gracias. mejor. Bye. Saludos, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Claro. Muchas gracias. Hasta luego.